Qué pena, muchachos, se me interrumpió el video. Pero bueno, entonces, bueno, quedó en dos partes, pero. Entonces estaba diciendo que puedo calcular entonces el valor de este tiempo sacando entonces su calculadora, la raíz de 50 y nos va a dar 7,07. Yo voy a dejar solo el 7, ¿listo? 7 segundos porque la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Y listo. Ya tengo el tiempo. ¿Listo? Entonces puedo ir tabulando. Tiempo 7 segundos. ¿Qué me falta hallar en esta parte? En esta parte me faltaría hallar entonces cuál es la velocidad final. Yo había descartado la primera, pero si yo hallo el tiempo, ahora sí puedo hallar la velocidad final. La velocidad inicial es 0, ¿cierto? O sea que nos quedaría que la velocidad final es igual, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda entonces que la velocidad final es igual a aceleración por tiempo. ¿La aceleración de cuánto fue? De 2 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Ya lo hallé, 7 segundos. Y bueno, entonces verifico acá que la aceleración sería simplemente 7 por 2, 14 metros por segundo. Y anoto acá ese dato. Ahora voy a ir al intervalo 2. Entonces, para llegar a analizar el intervalo 2 tengo que tener en cuenta lo que sucedió en el intervalo 1. Entonces, ¿qué pasó en el intervalo 1? Él ganó velocidad hasta que llegó a B, ¿cierto? Entonces, en B, ¿listo? Cuando él llegó a B, ¿qué velocidad tenía? 14 metros por segundo, ¿cierto? Que fue la velocidad final de acá. Pero la velocidad final del primer tramo va a ser la velocidad inicial del segundo tramo. ¿Listo? Entonces, la velocidad con que terminó acá es la inicial con que empieza entonces en el segundo tramo. Tenemos ahí entonces qué datos, la velocidad inicial que se deduce del primero, el tiempo que es 1 segundo. Sabemos que la velocidad final va a ser de 10 metros por segundo. Como ven, es menor que la inicial porque está frenando. ¿Y qué queremos hallar? ¿Cuál es la aceleración y qué distancia recorre? Bueno, entonces, nuevamente usted tendría que escribir las ecuaciones. Entonces, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Veamos si esa nos sirve. Aceleración no la conozco. La velocidad final la conozco. La velocidad inicial la conozco y el tiempo lo conozco. Luego sé que esa la puedo usar. Aceleración es igual velocidad final 10 metros por segundo menos velocidad inicial 14 metros por segundo sobre el tiempo 1 segundo. Luego a la aceleración es 10 menos 14 menos 4 sobre 1, pues da 4 metros por segundo cuadrado. ¿Y por qué segundo cuadrado? Porque es que esto nos va a quedar metros sobre segundo. Y al hacer extremos y medios, pues quedan los segundos cuadrados. Bien, o sea, menos 4 metros por segundo cuadrado. Y ahora voy a hallar entonces la distancia. ¿Cómo voy a hallar la distancia? La distancia entonces será igual a... Cojo una de las ecuaciones. Fíjense, yo no usé estas de acá, entonces voy a ir a mirar para no tenerla que escribir. Entonces, de este lado de acá, ¿conozco la velocidad final? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. Entonces voy a usar esta de acá. Distancia igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Aplico entonces
y nos va a quedar. Velocidad final, 10 metros por segundo. Velocidad inicial, 14 metros por segundo. Sobre 2 por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? 1 segundo. Entonces, 10 más 14, 24. Dividido 2, 12. ¿Cierto? Metros por segundo por 1 segundo. Segundo y segundo se cancelarían y nos queda que la distancia son 12 metros. Y llevo acá la información. Bien. Ya he resuelto todos los datos del problema. Ya los obtuve. Ahora paso a hacer la gráfica. Entonces voy a empezar con el gráfico de velocidad contra tiempo. Como hay dos intervalos, entonces tiempo aquí en segundos y aquí velocidad en metros por segundo. Primer intervalo, ¿qué pasó? Inició desde el reposo. Cuando llegó a B, llegó con una velocidad que fue la velocidad final de 14. ¿Cierto? Pero ¿qué tiempo le tomó llegar a esa velocidad? Le tomó un tiempo de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces fue esto así. Tran. ¿Cierto? Y trazo. Ese es el primer intervalo. En el segundo intervalo, ¿qué hizo? Frenó. ¿Cierto? Y su velocidad pasó de ser 14, vean, velocidad inicial. Ahora lo que aquí era la velocidad final, ahora es la inicial del otro tramo. Y pasó a 10, ¿cierto? Entonces yo voy a poner aquí los 10. Pero ¿y cuánto tiempo le tomó llegar a esa velocidad? Apenas 1 segundo porque él está frenando. Y si aquí fue 1 segundo e íbamos en 7 segundos, pues en total hay 8 segundos. O sea que la diferencia es el 1 del que están hablando, ¿cierto? Y baja su velocidad de 14 a 10. Y listo. Quedó nuestro gráfico de velocidad contra tiempo. Veamos ahora el gráfico de aceleración contra tiempo. Tiempo en segundos, aceleración en metros por segundo cuadrado. Es muy importante que usted coloque las unidades. Primer intervalo, así, la aceleración fue de 2. ¿Cierto? ¿Durante qué tiempo? Los 7 segundos. Entonces, una línea recta porque fue constante. Esto lo hacemos de guía. Y en el último intervalo, ¿de cuánto fue la aceleración? Fue negativa de menos 4. Entonces, aquí, menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿Hasta qué momento? En 1 segundo, o sea que pasa de 7 a 8. Y es así. Y listo. Tenemos el gráfico de aceleración contra tiempo. Ahora veamos el gráfico de distancia. El más difícil de entender es el gráfico de distancia. Distancia en metros contra tiempo. El tiempo me quedó aquí apenas. En segundos. En la escala del tiempo siempre va a ser igual. Para cualquiera de los gráficos va a haber coincidencia con eso. Primer intervalo. ¿Qué distancia recorrió? Vean, en el primer intervalo recorrió una distancia de 50 metros. Entonces yo voy a poner aquí que esto es 50, ¿listo? Metros. Le tomó los 7 segundos. Ah, bueno. En 7 segundos llegó a 50 metros. Pero ¿cómo lo hizo? En el primer intervalo gana velocidad. Eso quiere decir que gana pendiente. O sea que hacemos una curva ganando pendiente.
Y en el último intervalo, ¿qué distancia recorrió? 12 metros. Entonces, iba en 50 más 12, 62. Entonces vamos a poner que aquí es 62. ¿Y eso cuánto le tomó? Un segundito. Pero hay una gran diferencia entre este intervalo y este intervalo, que en este intervalo perdió velocidad porque frenó. Entonces la curva tiene aquí gana pendiente, vean, cóncavo hacia arriba, y aquí pierde velocidad. La curva tiene que ser en sentido contrario. Y tenemos nuestro gráfico. Y aquí como hacia abajo, ¿cierto? Perdiendo pendiente. Y terminamos el problema. Bien, voy a terminar, ¿sí?, haciendo un problema que involucre entonces dos aspectos de movimiento. ¿Listo? Voy a leerlo, voy a ir a partir de que lo vaya leyendo, voy a ir haciendo el gráfico del problema. Bien, vamos a ver. Entonces dice, un automóvil que va a una velocidad constante. Entonces aquí está mi automóvil. Escribo velocidad constante. Un automóvil que va a una velocidad constante de 20 metros por segundo. Velocidad de 20 metros por segundo. Pasa frente a un agente de tránsito. Entonces aquí está el agente de tránsito. ¿Listo? Entonces, bueno, no, iniciemos el movimiento acá. Aquí está el agente de tránsito, o sea, la policía. ¿Listo? Y él pasó, venía con velocidad constante, pasó ahí. Entonces, y este agente de tránsito entonces empieza a seguirlo en su motocicleta. Pues en ese lugar la velocidad máxima es de 18 metros por segundo. Era lo permitido. Entonces, como él se está moviendo a 20, pues el otro empieza a seguirlo. ¿Listo? Esos 18, velocidad máxima, 18 metros por segundo, esa información es irrelevante porque estamos pensando en este carrito, ¿cierto? Bien. Y luego que dice que la gente inicia su persecución 4 segundos después de que pasa el automóvil, partiendo después de que él pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que pasan 4 segundos y el carrito ya va por acá. En ese instante, el policía arranca. Como está arrancando el policía, la velocidad del policía, la velocidad inicial es 0. ¿Listo? Entonces, cuando él va acá, el policía arrancó. De que pasa el automóvil partiendo del reposo. Y continuando con una aceleración constante, ¿cierto? Y alcanza al motociclista. Alcanza al tipo en el vehículo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí va a ir el carro. El carro siempre va a una velocidad de 20 metros por segundo. Pero el policía, este policía, entonces él va con una aceleración. ¿Cuál? No sabemos. ¿Sí? Pero él sí está acelerando, a diferencia del carro, de este automovilista, que no está acelerando. Siempre va a los 20 metros por segundo. Entonces alcanza al tipo del carro, lo alcanza. ¿A qué distancia? El policía recorre entonces recorre 3.600 metros. Y en ese momento, entonces, aquí va el policía. Lo alcanzó. En la moto, ¿no? Él va en moto. Entonces, nos dice que durante cuánto tiempo se movió el vehículo del instante en que
pasó frente al policía hasta que fue alcanzado. O sea, nos está preguntando, entonces, este señor, ¿cuánto tiempo se movió? ¿Listo? Y entonces nos dicen cuál es la aceleración del policía, de todo, ¿listo? O sea, los datos que nos faltan acá. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Vamos a hablar de los dos individuos y vamos a empezar por el automóvil. Sabemos que el automóvil tiene una velocidad constante de 20 metros por segundo, ¿cierto? Pero como es velocidad constante, entonces es un movimiento uniforme. Y la única fórmula que nos sirve si el movimiento es uniforme es velocidad distancia sobre tiempo. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que la velocidad es de 20 metros por segundo, igual a. ¿Qué más sabemos? Pues que la distancia que recorrió este automóvil, ¿cierto? ¿Sí? Es de 3.600 metros, o sea, 3.600 metros. Y pues, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, sé que el tiempo es igual a 3.600 metros y esto pasa aquí y este se viene para este lado porque pasa a multiplicar y este a dividir. Dividido 20 metros por segundo. Se cancela este 0 y bueno, sé que esto es igual a 180 segundos. ¿Listo? O sea que el tiempo fue, ya resolvimos la primera, 180 segundos. Ahora bien, entonces nos dicen ahora, bueno, ¿y cuál fue la aceleración? ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Como ya tenemos este tiempo, ¿cierto? El automóvil, entonces, cuando el automóvil iba moviéndose 4 segundos, ahí arrancó el policía, ¿sí? Entonces, sabemos que 180 segundos yo tengo que restarle los 4 segundos. A 180 segundos le resto los 4 segundos porque ahora estoy hablando del policía, ¿cierto? El policía entonces pasó el señor a los 4 segundos, ahí se arrancó el policía. O sea que el policía se movió en un tiempo menor en 4 segundos a lo que se movió el auto. Entonces eso nos da 176 segundos. El tiempo del policía fueron 176 segundos para darle alcance al señor. Sabemos que el policía sí tiene una aceleración, o sea, es movimiento uniformemente acelerado. Sabemos entonces que la velocidad inicial del policía es 0, ¿sí? Porque él dice claramente que arranca desde el reposo. Bien, la distancia. La distancia es la misma distancia que recorrió el tipo, ¿cierto? Porque él pasó aquí al frente. Ah, bueno, entonces la distancia siguen siendo los 3.600 metros, que fue donde lo logró alcanzar. Bien, ¿qué es lo que nos falta calcular? La aceleración. Entonces escribo las formulitas de movimiento uniformemente acelerado. Que para el caso entonces, aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿La velocidad final la tengo? No, no sabemos con qué velocidad llegó el policía allá. Entonces, no la tengo. La aceleración no la tengo porque lo que nos preguntan, la velocidad final tampoco, entonces ya no me sirve. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿La velocidad inicial la tengo? Sí, la del policía es 0. Y al ser 0, entonces cancelo esta cuestión. ¿La distancia la tengo? Sí. ¿La aceleración la tengo? No. ¿El tiempo lo tengo? Sí, 176 segundos. Bien, entonces
ya sé que puedo usar esa fórmula. Entonces la voy a escribir acá. Distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Despejo 2 veces la distancia, la aceleración que está multiplicando pasa a dividir igual al tiempo al cuadrado. Lo estoy haciendo así rápido porque ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces el tiempo al cuadrado pasa en forma de raíz. Y bueno, pero mi objetivo no era hallar, qué pena, aquí me traspapelé porque quiero hallar aceleración. Entonces, ¿qué hago? El 2 pasa a multiplicar y queda 2 por d igual a por t cuadrado. Y 2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración. Listo, ahora sí tengo la formulita. ¿Cómo nos quedaría? 2 por la distancia. ¿Cuánto fue la distancia? 3600 metros. Sobre el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? 176 segundos, ¿cierto? Pero esto está al cuadrado. Toma su calculadora. 2 por 3600, pues bueno, eso da 7200 dividido 176 al cuadrado. Y eso nos da 0,23 metros por segundo cuadrado. Y hemos resuelto el problema. Hagamos lo que podría ser el gráfico entonces de distancia de velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces acá, velocidad en metros por segundo contra tiempo en segundos. Entonces, el auto lo voy a hacer entonces de rojo. El auto entonces, él venía con una velocidad constante. ¿De cuánto? De 20 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo? Recuerde que lo alcanzó a un tiempo de 180 segundos. Entonces nos daría una línea horizontal. Ese es el auto. El policía partió del reposo, o sea, velocidad 0, ¿cierto? Pero él empezó con velocidad 0, pero 4 segundos después. Entonces yo voy a poner acá, ¿sí? Entonces aquí está 4 segundos. Que si usted mira de acá hasta acá, pues hay los 176. Y él fue ganando velocidad, ¿cierto? En el problema no me pedían cuál era la velocidad final del policía, pero lo puedo calcular. Entonces, aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Aceleración igual a velocidad. Como quiero hallar la velocidad final del policía y la velocidad inicial fue 0, entonces multiplico acá el tiempo y tengo la velocidad final. La aceleración 0,23 metros por segundo cuadrado por, ¿sí?, el tiempo. Y el tiempo, ¿cuánto fue? 176 segundos. Hacemos esa multiplicación, 0,23 por 176. Y nos da 40,5 metros por segundo. Entonces, aquí va a ser la velocidad del policía cuando lo alcance. ¿Listo? Pero él, recuerde que parte el policía entonces de verde. Pero él parte más adelante, ¿no? Porque él lo ve pasar y luego reacciona y sale. Y nos va a dar algo así. Entonces fíjese que cuando el policía alcanza la velocidad en 20 metros por segundo, está atrás, no lo ha alcanzado. Bien, gráfico de aceleración. Este sí lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y nos va a quedar entonces. El del carro, entonces, ¿qué pasa? Que el carro se mueve con velocidad constante y luego su aceleración tiene que ser 0. 0 todo el tiempo, porque la velocidad es siempre de 20 metros por segundo.
En cambio, el policía, la aceleración en todo momento es de 0,23. Entonces, aquí la aceleración del policía constante, ¿sí? Pero recuerde que él parte más adelante. O sea, él no parte con el mismo tiempo. Él tarda más. Entonces, y aquí entonces pongo los 0,23 metros por segundo cuadrado, tiempo en segundos. Analicemos el de distancia. Entonces, demos espacio acá a esto. Distancia en metros contra tiempo en segundos. Los tiempos van a ser iguales, ¿listo? 180. El auto se mueve con velocidad constante. ¿Qué distancia recorre? 3.600 metros. Aquí voy a poner esos 3.600 metros, ¿cierto? Pero él recorre esa distancia a velocidad constante. Y si la recorre a velocidad constante, entonces es porque es una línea recta. Y el auto lo estábamos haciendo de verde, el de policía era de verde, ¿no? Entonces aquí corrijamos. ¿Y el policía qué pasa? Él parte 4 segundos después, entonces acá. ¿Y qué sucede? Que él también va a recorrer esos 3.600 metros. O sea, desde aquí llega hasta allá. Pero él gana velocidad. Luego él hace esto. Bueno, ustedes la hacen bien. Listo. Y ahí están las dos gráficas. El policía que tiene velocidad variable, ¿sí? Ahí ven cómo cambia la pendiente ganando velocidad, y el carro que sigue siempre con velocidad constante. Bueno, muchachos, entonces van a ver estos dos videos, van a intentar resolver algunos problemas. El martes nosotros nos encontramos por plataforma, siempre va a haber los martes la reunión. Entonces, si hay alguna duda de esto, pues lo seguiremos trabajando. ¿Listo? Resuelvan el taller asignado y traten de practicar. ¿Listo? Así digamos que tengan algún inconveniente con algún tipo de problema. No importa. Trate de resolverlo. ¿Listo? Recuerde que la constancia, la perseverancia, entonces los llevan lejos. Gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien.